Nadie conoce con exactitud la historia completa del origen del café, pero para el podcast de hoy traemos datos verídicos y muy interesantes sobre el lugar donde nació esta bebida y cómo se expandió por todo el mundo, dejando a su paso muchos adeptos y convirtiéndose en pretexto para socializar, discutir de política, arte y cultura. Bienvenidos a la historia del café, bienvenidos a The Café Podcast. Hola, ¿cómo están todos? Hola Felipe. Hola Mafe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, perfecto, aquí comenzando el día con un café delicioso. Bueno, contemos un poquito qué café es el que estamos tomando hoy. Se llama Xue, según yo. XUE, es colombiano, ¿cierto? Es colombiano, es un café del Valle del Cauca. Ajá. Y bueno, personalmente me está encantando. Hoy lo preparamos en Aeropress. En la Aeropress, sí. Está muy rico. Está delicioso, recomendadísimo. Y pues bueno, es el café que nos va a acompañar hoy durante nuestro programa. Y como ya escucharon en la introducción, vamos a hablar un poquito de la historia del café. Un poquito digo es porque realmente hay muchos datos por ahí volando que tuvimos que hacer como una depuración de contenido, pero pues vamos a contarles a todos lo que encontramos más verídico, sobre todo, y más apegado a todo lo que hemos escuchado e investigado en la historia del café. Entonces, sí, digamos que no hay una historia única del café, ¿no? Hay como muchas versiones con muchas hipótesis. Sí, hay demasiadas. Entonces vamos a intentar condensar y apegarnos a lo que tiene más pruebas. Ajá. Puede ser más verídico para contarles. Bueno, cuéntanos de dónde comienza esta locura del café. Bueno, hay que viajar 1000 años atrás. Nos vamos 1000 años y nos vamos hasta Etiopía. Casualmente. Donde nació la humanidad. Exacto. Tenía que ser allá donde también nació el café. Uh-huh. Y nos vamos a ubicar en Etiopía y nos vamos a ubicar hace 1000 años cuando los trabajos eran mucho más simples y cuando todo giraba alrededor más de cosechas, de cuidado de animales, ese tipo de trabajos, ¿no? Rurales. Ya era fuerte la agricultura, ¿no? Ajá. Ya hablamos que habían civilizaciones, ya habían ciudades incluso. Sí, uh-huh. Y todo giraba sobre todo alrededor de la agricultura. Había comercio. Exacto. Uh-huh. Ahí nos ubicamos con un cabrero, que era un trabajo, sí, cabrero. O sea, cabrero el que cuida cabras, ¿no? Exacto. Cuidador de cabras. Era el cabrero en la época. Y este cabrero en particular se llama Caldi. Él, además de cabrero, su hobby era tocar flauta, según cuentan. Entonces era cabrero y flautero. Y flautero, sí. Y flautista. Ajá. Y pues obviamente salía a dar paseo con las cabras y pues mientras daba paseo tocaba la flauta. Y se volvió una costumbre que él, para llamarlas, porque ellas se dispersaban y se iban a jugar y a saltar, se volvió costumbre que él las llamara con la flauta. Un día, como todos los días, cuentan que empezó a llamarlas tocando flauta, pero ninguna de ellas se aparecía por ahí, entonces pues le tocó ir a buscarlas, obviamente, y cuando las encontró estaban más locas de lo común, que una cabra ya es bien loca, ¿no? Me las imagino saltando de un lado para otro. Sí, entonces las cabras estaban mucho más aceleradas, entusiasmadas de lo normal, y él se puso a mirar pues qué pasaba. Se dio cuenta que habían como unos arbolitos chiquititos y que tenían unos frutos rojos brillantes interesantes y que ellas estaban comiéndoselos. Uh-huh. Entonces ahí no estamos seguros cómo fue todo, pero el caso es que él en algún momento las probó. No sabemos si probó el fruto ese mismo día o días después. Probó ese fruto y sintió el efecto de la cafeína en su cuerpo, que pues creo que la mayoría lo hemos sentido, que nos podemos sentir más despiertos, nos podemos sentir como entusiasmados, más enérgicos. Uh-huh. Y pues una sensación totalmente diferente que una fruta nunca produce. Claro, imagínate entonces ser la primera persona en el mundo que prueba cafeína. Debe ser una sensación desconocida y súper interesante porque, digamos, ninguna de las frutas que existen tiene ese efecto.
Exacto. Que si tiene el café, la cafeína, qué chévere. Exacto, entonces fue como una gran sorpresa para Caldi, una sorpresa positiva porque le gustó ese efecto tan energizante. Y pues bueno, si nos ponemos a analizar las cosas realmente, quien probó primero el café no fue una persona, fue una cabra. Nos ganó la cabrita. Entonces tenemos que agradecerle a las cabras por ese gran descubrimiento. Y bueno, ahí continuó su viaje. Ajá, acá con lo de Caldi, cuentan también que él llevó esos frutos a su aldea para compartirlo con su padre y con las demás personas que vivían allí. Cogió ese fruto, se los dio a las personas y las personas empezaron a sentir ese efecto de la cafeína, se empezaron a sentir bien, empezaron a sentir que podían tener más focos en sus tareas. Habían unas personas que se encargaban a cosas un poco más religiosas y vieron que mientras hacían sus ritos y sus cosas, se podían concentrar más y digamos que podían tener incluso menos sueño en esos momentos religiosos que tenían. Y esto se empezó a esparcir entre las aldeas vecinas aquí de Etiopía. Entonces, digamos que localmente empezó a ser muy famoso. Y acá, a partir de este momento, es que estas personas que vivían aquí en este lado ven este grano o esta planta como algo que pueden comercializar. Entonces de ahí de Etiopía ya está cerca el Mar Rojo y en el Mar Rojo se comercializaban las cosas con los árabes, con el mundo árabe. Entonces alguna de estas personas dijo, bueno, pues ¿por qué no vamos a comercializar este producto? Vamos a llevarlo a ver qué dicen los árabes. Efectivamente los árabes compraron algunos granos, algunas semillas, las llevaron y las plantaron en Yemen. Entonces en Yemen ya es que nace el primer cultivo de café. Ya oficial, digamos. Ya. Digamos que ya comienza un mundo de agricultura del café. Uh-huh. Y se sitúa ya en Yemen. Que Yemen ya es, digamos que ahí se divide el mundo africano con el mundo árabe. Sí. Porque en el medio tienen el Mar Rojo. Empezaron unos cultivos de café en sus territorios y los efectos que sentían también empezaron a gustarle mucho a sus habitantes, tenían un mejor desempeño, lograban aplicar mejor sus ritos, las cosas que hacían y estaban... Su día a día. Su día a día, completamente. O sea, lo mismo que nos pasa en la actualidad, eso no ha cambiado. No ha cambiado para nada. Aquí también es chévere hablar que en Yemen fue donde abrieron la primera cafetería, que era un lugar público donde se vendía y se tomaba café y empezaban las personas a conversar e intercambiar ideas. Qué rico. Me encanta el tema de las cafeterías. Personalmente amo las cafeterías. Me encanta el plan, pues, de ir a conocer una nueva cafetería, porque somos tan afortunados que ahora las cafeterías tienen un alma, tienen una historia que contar. Y preparan todo para que tú te sientas a gusto, es decir, el espacio, la decoración, los detalles en el vaso que te sirven, el plato, los colores, todo tiene una intención, todo cuenta una historia. Entonces para mí ir a una cafetería es como descubrir mundos diferentes, sensorialmente hablando, o sea, en cuanto a que cómo te sientes, a lo que te transmite, y luego probando cafés, obviamente. Cada cafetería siempre nos lleva granos diferentes, métodos diferentes, que así uno piensa que ya los probó todos, yo no me canso. Y eso es en la actualidad, ¿no? Ahora estamos medio que acostumbrándonos a que las cafeterías sean así, pero pues si nos devolvemos a Yemen, en esa época que empezaron a abrir las cafeterías claro, lejos. Yo me imagino cosa como súper rupestre ahí, sí, donde simplemente había como una ollita y la gente llegaba ahí alrededor de eso. Sí, ¿no? Sí, de hecho era así muy... ¿cómo se diría? Muy simple primero, porque ahí no importa la decoración, no importa en qué te lo sirven, realmente era mucho más, se iba mucho más al café realmente, porque aquí yo también voy a las cafeterías porque me encanta el lugar, lo que estábamos hablando, pero allá la gente iba literal solo por el café. Solo tomar café. No había nada más. Sí, ya hoy en día se ve que uno, digamos, va y acompaña con algo de comer incluso. Y digamos que somos muy afortunados también en esta época que vivimos en que las cafeterías nos brindan una experiencia completa, ¿no? Nos brindan una experiencia, tienen un concepto, entonces uno se siente identificado con un tipo de cafetería o con el otro.
Entonces es muy chévere esta época la que estamos viviendo del café. Ahí devolviéndonos a Yemen, pues las personas iban básicamente para hablar, debatir, se conocían nuevas personas, nuevos pensamientos. Y lo que estuve viendo es que las cafeterías se tomaron, por ejemplo, súper rápido el mundo. Turquía fue de los primeros lugares así, donde ya empezó a ser un lugar que visitaban escritores, poetas. Había un tema ahí que no me gustaba y es que las mujeres no podían entrar a cafeterías. Sí, es verdad, no podían. Eso es otro tema ahí cultural e incluso político, pero bueno. Las mujeres no podían. Sí, en Turquía eran prohibidas las mujeres de entrar al café. Ajá. Y curioso porque las mujeres hoy en día pueden entrar a las cafeterías en Turquía e incluso les leen la taza de café. Ellas son las encargadas de leer. Ellas son las que leen. Ajá. Y generalmente son a quienes más les leen la taza. Ok. Entonces, como en Turquía el café se toma con, digamos que viene con todos los sedimentos, con todo el polvo, el café turco simplemente se pone a hervir, bueno. ¿Cierto? Ajá. Eso justamente es de donde hacen la lectura. Y mira que ahora que tocas ese tema de lectura de la taza de café, de sedimento de café en realidad... el café antes era asociado con maleficios, con brujería, con ese tipo de cosas, pero la verdad es que todo era fake news porque pues tenía el café era un competidor fuerte de otras bebidas. Antes era un competidor, por ejemplo, de cualquier bebida alcohólica, se consideraba igual el café, entonces se regó una ola ahí de chismes alrededor del café, pero pues eso fue más en Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, pero bueno, Europa. Bueno, devolvámonos un poquito. Sí, devolvámonos un poquito. Estábamos en el mundo árabe. Okay. Entonces, bueno, el café se toma el mundo árabe completamente y rápidamente se expande ahí, pero se queda ahí. Se queda en el mundo árabe. Quedó un buen rato. Se queda, no sé, hablan de unos 200 años que se queda 200 en años, la producción. Sí. Entonces, ellos son los encargados de comercializar ese café alrededor del mundo. Digamos que tenían monopolio de café, de producción de café por unos 200 años aproximadamente. Fue mucho tiempo. Entonces, muchísimo tiempo. Ellos digamos que cuidaban celosamente el café. Lo cuidaban celosamente para que no lo sembraran, no lo plantaran en otro lado. Incluso las semillas de café que salían, primero las mojaban en agua. Y ese de mojarlos en agua hace que las semillas dejen de ser fértiles. Entonces así era que las sacaban. Pues mira qué interesante, porque la única manera de que el café saliera de ahí después de 200 años para que se pudiera sembrar en otro lugar fue robándolo. Sí. Un monje. Un monje indiano. ¿No? Se lo robó. Se las encaletó en la ropa. Y se fue a plantarlas. El man se llamaba Baba Budan. Baba Budan. Y en fin, si ustedes lo buscan por ahí en Google como el padre del café en la India, él fue tan importante que le dieron ese nombre y además le hicieron un santuario en Karnataka, que es una ciudad en la India. Imagínate la importancia que tuvo este hombre. Claro, este man es el papá del café ahí, porque a partir de ese momento también India comenzó a ser productor de café también. Y ya después que se fue de la India, ya se fue para Holanda. Los holandeses comenzaron a tener café. Entonces, ¿qué pasó con los árabes? Se les acabó su monopolio. Pero para Holanda se fue también robado, ¿no? ¿O ahí no? No sé la historia, la verdad, cómo llegó a Holanda, pero fue más o menos por ese tiempo que llegó a Ámsterdam. Bueno. Y lo sembraron fue en el jardín botánico. Ahí reprodujeron el café. Sí. Y lo que hizo Holanda es que como Holanda tenía ya unas colonias, Holanda ya era, digamos, un imperio, tenía el café y los llevó hacia sus colonias y los sembró allá. Y hizo a sus colonias pues bastantes productoras de café para comercializar esto por el mundo. Entonces, por ejemplo, cogió Bali o Java, que quedan en Indonesia hoy día. Y allí pues sembraron bastante café y fueron muy fuertes. Eso estamos hablando más o menos de 1616. Bueno, pero mira que antes de llegar a Holanda,
no terminé de contar bien el cuento del monje. Este monje se lo robó, según cuentan, no tanto con el foco de comercializarlo, sino el efecto que tenía el café en los ritos religiosos. Ujú. Para ellos en esa época, en general, los consumidores de café, uno, era para conversaciones interesantes, cafeterías, en fin. Dos, era para ritos religiosos. ¿Por qué? Pues les daba un foco increíble, les daba concentración, les permitía quedarse ahí por horas disfrutando de aquel rito que estaban haciendo. Entonces realmente el foco de este monje era ese. El pensamiento era: me lo llevo porque quiero tener esta opción de realizar mis ritos tranquilamente en la India teniendo el café. Necesitaba el sueño, ¿no? Porque era, claro, digamos que por horas hacían sus ritos y pues le puede dar a uno sueño. uh-huh. Si está haciendo un rito religioso, ojos cerrados, imagínate. Por ejemplo, meditando, este Ujú. tipo de cosas, era mucho más, digamos que todos hablaban de que la experiencia era otra cuando lograban tener sus ritos con café. Ujú. Entonces esa fue la motivación de él, más que una motivación comercial. Y pues por eso fue tan importante y tiene santuario en este momento. Y bueno, ok, de ahí sí se fue a Holanda, pero según estaba revisando yo aquí, efectivamente también fue robado. Tuvieron que encaletarse también las semillas de café, Ujú. o bueno, creo que eran pies, en ese caso no sé cómo se llama en toda Latinoamérica, pero pues la plantica que se puede sembrar, mejor Sí, dicho. una muda, tal vez. Eso, una Ujú. muda. Y efectivamente se lo llevaron a Ámsterdam robado, y la gran ventaja era que ellos tenían el jardín botánico, como tú estabas contando, y ahí podían hacerlo de manera más profesional, tener Sí. la seguridad que este café sí naciera, se diera y además lo repartieran por todas sus colonias. Ujú. Entonces, ya que hablas de colonias, pues ellos tenían grandes extensiones de tierra Muchos para en esa cultivar época. con estas colonias. Y ahí estos manes se hicieron fuertes dominadores del comercio mundial del café. Más o menos en el 1700 ellos dominaban completamente el café, completamente el comercio. La producción Ajá. o el comercio, Las o los dos. Los dos. Wow. Curioso cómo va saltando de país en país la dominación del café en el Ajá, mundo. sí. Y mira que quien coge el café busca sembrarlo, cultivarlo y dominar el mercado, ¿no? En esa época el café era tan valioso como petróleo, por ejemplo, Claro. como oro, como ese tipo de insumos que en algún momento llegan al tope y que llevan a la economía de un país a elevarse rápidamente. Ujú. Entonces pues también por eso lo cuidaban tanto y por eso tenían que robarse literalmente las plantas de café para reproducirlas. Sí, era celosamente guardado, porque pues imagínate, cualquier persona dice como no, pues yo puedo sembrar esto y puedo comercializarlo, entonces a ver dónde están las semillas. Todo el mundo, imagínate, buscando eso. Ujú. Inclusive acá en Latinoamérica fue así que nació, pero bueno, eso va más adelante. Sí, eso es que vamos a otra hablar de cosa. eso. Estábamos hablando de Holanda y vamos a ver ahora cómo es que llega a otras partes de Europa. Entonces, hablábamos también que los árabes, ellos tenían el café, ¿no? Fueron los que iniciaron también teniendo el café. Y hay una parte donde el Imperio Turco Otomano se va a atacar a Austria, ¿cierto? Va a hacer un ataque a Viena, ¿cierto? Entonces estos locos llegan y van a hacer un ataque, pero resulta que Viena es ayudada por los franceses, por el ejército francés. Ajá. Entonces, cuando llegan a atacar los franceses, tienen que huir los otomanos. Y cuando huyen, dejan sus provisiones que tienen. Dentro de esa estaban unos costales de unas pepitas que pues no sabía. Desconocidas para Nadie, ellos. desconocidas para todo el mundo, nadie sabía qué era. Y los franceses cogieron eso y pensaban que era comida para camello. Entonces dijeron, pues no, esto, ¿qué hacemos con comida para camello nosotros? Quememos esto. Empezaron a quemarlas y ahí vieron un olor que tenía, que se les pareció Delicioso, interesante. me imagino. Ajá, delicioso. Ahí en esas, cuando le estaban quemando, llegó alguien del ejército y dijo como, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están quemando esto? Esto es café. Sí, el man dijo, esto es café, ustedes no saben de esto. Y resulta que era un man que había vivido en Turquía
Ah, Y dijo, había tenido oiga, un contacto previo. denme en con ese todo. café, muestre, venga, yo les digo cómo se prepara. El man les preparó, les hizo todo, digamos que él empezó a hacer referencia de cómo se preparaba el café. Él empezó a ser el barista, De la el época. barista de la época en Francia. En Entonces, Francia y Austria. en Francia y Austria ya quedaron cafeterías, digamos. Ok. En Austria sigue siendo súper fuerte el Súper consumo fuerte, del es bien café famoso. y de cafeterías. Sí, De cafeterías sí, de Viena, Austria hay un es- montón. Sí, Austria tiene muy buena fama, pero mira que viene desde esa época cuando pensaban que era comida de camello. Ujú. Ha evolucionado bastante de allá a acá. Ahí en Francia, bueno, en Francia supongo que también hay movimiento, pero realmente donde más he escuchado es de Austria. Ujú. Sí, en Francia también había bastante movimiento y de hecho en Francia empezaron a hacer cosas como empezaron a echarle leche, por ejemplo. Ah, ya fue en Francia Ajá. donde se empezó a jugar. Lo que pasa es que ahí ya se tenía más confianza, digamos, con el grano y sus diferentes posibilidades. Y la leche entonces llegó en Francia, el Sí. famoso café con leche que ahora vemos viene de esa Ujú. época. También ahí, pues ya estando ahí en Europa también se fue fácilmente a Alemania y y en Ujú. Alemania lo empezaron a filtrar por medio de un papel. Una señora llamada Melita. Bueno, ahí lo que sé es que, por ejemplo, en Inglaterra fue también una locura. Dicen que para 1700 había más o menos 2000 cafeterías En Londres. en Londres, Ujú. que pues es increíble. Y en Alemania lo que tú comentas, lo que pasa es que para nosotros es muy obvio que ahora filtramos de alguna manera ese polvo de café, pero en la época se preparaba directo, o sea, estaba el café molido y pues ya listo y tú le echabas agua caliente y te lo tomabas así, con sedimento y con todo. Entonces, este avance que ocurrió en Alemania de la señora Melita, de doña Melita, realmente partió un poco la historia del café en dos, porque si te pones a pensar, seguimos preparando el café con esa base de filtrar y de apartar el polvo de café al líquido que obtenemos, con la excepción del café turco, que Ujú. se mantiene igual. Sí, antes que cuento de filtrar el café, era hervirlo. Incluso las primeras personas lo empezaron a hacer tipo como un té. Empezaron a hacerlo como en una infusión donde Sí. ponían incluso las hojas y todo. Sí, sí, sí. Sí, en un inicio como no sabíamos bien nada, Ujú. pues se aprovechaba todo, digamos, las hojas de café también se hacían con infusiones, los mismos frutos también se hacían con infusiones, porque el llegar al proceso de tener que pasarlos por calor, pues eso también fue después de mucho tiempo, que Ujú. como todo termina siendo un accidente, como lo descubren, y alrededor de eso hay mitos, ¿no? Sí. De cómo se descubrió Sí. que el café tocaba pasarlo por calor, tocaba en Ajá. ese proceso. Sí, hay un mito, por ejemplo, que yo escuché fue que unos religiosos estaban tomándose esa infusión de café Ujú. y una de las personas que se lo tomó no le gustó para nada. No le gustó para nada, le pareció un sabor feo. Y este hombre cogió y volteó la olla sobre el fuego y dijo, ¿qué es esto? No me gusta. ¿Qué esta porquería? Sí, que es esta porquería. Entonces, pues todo cayó sobre el fuego, incluyendo los frutos. Ahora, cuando esos frutos empezaron a quemarse, empezaron a tostarse ahí con el Sí. calor, empezaron a emanar bueno. un olor delicioso y dijeron como, Claro. uy, ¿cómo así? Espere, un momento, esto está diferente, esto no es lo que nos acabamos de tomar. Y a partir de ahí alguien dijo como, pues, ¿y si cogemos los frutos, o si cogemos el grano ya que está ahí y lo empezamos a tostar, ¿por qué no lo probamos ahí? Ujú. Entonces se dice que de ahí, de ese error que pasó, de esa cosa que pasó, empezaron a tojar el café, a tostarlo. Bueno, entonces devolvamos a donde íbamos, estábamos en el punto de Francia, ¿cierto? Entonces Francia tenía ya el café, tenía las cafeterías, Francia empezó a sembrarlo y resulta que Francia también tenía sus colonias. Francia tenía colonias, por ejemplo, aquí en Sudamérica, tenía la Guyana, tenía Martinica, que es muy cercana de aquí, y ellos empezaron a sembrar bastante café. Tenían en Haití también, y ahí ellos empezaron a ser fuertes productores.
Bueno, y ahí fue que también llegó el café hasta nuestras tierras latinoamericanas, pero creo que eso es para un próximo programa, porque es bastante larga también la historia, entonces pienso que por este programa lo podemos dejar hasta acá. Listo. Y continuaremos entonces contando cómo llegó el café hasta donde estamos en este momento. Entonces esperamos que les haya gustado este primer episodio. Si hay algo que nos quieran aportar o quieran contarnos cómo les pareció este podcast, pueden escribirnos a info@decafepodcast.com. Recuerden también suscribirse a nuestro canal y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como De Café Podcast y también estamos como Experiencia de Café. Bueno, ¿qué tal estuvo tu cafecito de hoy? Mi café estuvo delicioso. Creo que tenía todas las características de ser un buen café. Tenía acidez, tenía cuerpo, tenía dulzura. La verdad me gustó mucho, muy rico. A mí también. Este café siempre me enamora. Siempre hace más ricas las conversaciones, sin duda alguna, me encanta. Entonces, pues bueno, rico compartir este rato contigo, con todos ustedes. Nos veremos en el próximo programa. Bueno, nos escucharemos en el próximo programa con Tómense más un buen historias. café, por favor. Sí, esperamos que se hayan tomado un buen café o se lo vayan a tomar en este momento. Y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias a todos. Gracias, chao. Chao.